Hablar sobre lo que es la genética de apareamiento entre peces de la misma raza. En este capítulo vamos a explicar un poquito de lo que se trata y vamos a ver cómo es la reproducción. En nuestro caso hemos elegido una pareja de peces ángel y vamos a empezar la exposición. Nosotras somos las estudiantes Flavi Maña y Varinia Lazarte Rojas. Vamos a hablar sobre lo que es el apareamiento. El pez ángel o escalar, cuando se encuentra en la época de apareamiento, presenta una conducta difícil de entender. La hembra prefiere siempre a los machos más agresivos y con experiencias reproductivas anteriores. Los machos sumisos por lo general son rechazados. Durante esta época, los peces son agresivos con los que se consideran intrusos y no les permiten la entrada a la zona donde harán su puesta. Este comportamiento cambia cuando salen de su ciclo reproductivo. A esta especie se le observa continuamente jugando y siendo agresivo el uno con el otro. Esto se considera un ritual de preapareamiento en el cual el macho le muestra lo protector y fuerte que puede llegar a ser a la hembra. Vamos a hablar sobre lo que son la puesta de los huevos. Los huevos blancos de pez ángel son adhesivos. La hembra los coloca sobre las plantas o rocas. Cuando la hembra hace la puesta, el macho presenta un espermiducto corto que termina en una punta ligeramente inclinada. Por su parte, la hembra tiene un oviducto más largo, grueso y de forma redondeada que se inclina hacia atrás. Ambos miembros limpian continuamente la superficie donde van a colocar sus huevos. Este lugar es plano y en el mayor se depositan más de 200 huevos. Si las hembras son pequeñas, pueden poner solo 150 huevos. Los ejemplares que se encuentran muy desarrollados pueden poner hasta 350 huevos blancos. Luego que la hembra deposita los huevos, el macho los fecundará fuera de la hembra. Hay un estudio que indica que el grado de agresividad del macho, el tamaño y la experiencia previa es un factor importante para la supervivencia de los larvas. Buenas noches, mi nombre es Flavi Maña y a continuación les voy a estar dando una breve introducción respecto a lo que vamos a estar utilizando para el trabajo de ciclo en este momento. Bueno, ahora les voy a dar un poco de información respecto a lo que es el tablero de Punnett, el cual es usado para determinar la probabilidad de que una especie o planta tenga un genotipo particular. El cuadro de Punnett permite observar cada combinación posible para expresar. Los alelos dominantes son representados con una letra mayúscula y los recesivos con una letra minúscula. Este tablero nos muestra todos los tipos posibles de descendientes que podrían producirse en el entrecruzamiento. La probabilidad de que el producto salga o tenga el genotipo homocigoto dominante, que es el que vemos con doble D mayúscula, es de 25% en el ejemplo. Con un heterocigoto, que es una B mayúscula y una B minúscula, es el 50%, y del 25% de un homocigoto recesivo, representado por dos Bs minúsculas. En este cuadro, como bien se observa, de un lado se ponen los posibles gametos de un progenitor de un lado del cuadro y todos los posibles tipos de gametos
del otro lado del cuadro. Cabe señalar que el cuadro de Punnett solo muestra las probabilidades para genes, no para fenotipos. El método de la ramificación se realizan todas las posibles combinaciones de cada gen con los demás. En este caso se considera la información del alelo 1 combinada con la del alelo 2, combinada con la del alelo 3 y así sucesivamente para los demás alelos. El árbol genealógico, o también llamado pedigrí, es la representación genética de un árbol genealógico. Son los diagramas de la herencia de un rasgo o enfermedad de varias generaciones. El árbol genealógico muestra las relaciones entre miembros de una familia e indica cuáles son los individuos que expresan un rasgo o lo mantienen en silencio por ser portadores del rasgo en cuestión. Y como podemos observar en el siguiente cuadro, los significados y símbolos de cada individuo. Para representar a un macho, el símbolo llega a ser un cuadrado. Para representar a la hembra es un círculo. Los individuos afectados son los individuos dominantes. Y cuando el sexo es desconocido, se representa por un rombo. Cuando existen abortos, por un círculo pequeño. Y las generaciones son determinadas por números romanos. Cuando existe un individuo fallecido, el símbolo está a la derecha. Los gemelos son representados por dos círculos. Los mellizos por un círculo y un cuadrado. La consanguinidad es la unión con dos líneas. Los hermanos no anotados son representados con un número. Y también los individuos de una generación. Y bueno, con esto terminaría lo que es la breve introducción para dar paso al siguiente paso. Bueno, ahora les voy a estar hablando un poco más respecto al cuadro de Punnett, ya con los datos reales de los peces, en este caso que hemos realizado el entrecruzamiento. Y bueno, los datos obtenidos del entrecruzamiento es 75% de peces marmolados y 15% de peces negros. Esto quiere decir que uno de los padres, en este caso el padre, era marmolado y llegaría a ser el heterocigoto dominante, y la madre, en este caso negra, llegaría a ser la heterocigota recesiva. Tomando en cuenta los datos, la madre, que es la heterocigota recesiva, y los del padre, que es heterocigoto dominante, realizando el entrecruzamiento, obtendríamos de la siguiente manera. Como vemos, en este caso tenemos 3/4 del porcentaje del cuadro de Punnett que llegarían a ser los dominantes, es decir, los marmolados. Entonces obtendríamos, en este caso, el 75% de heterocigotos y el 15% de homocigotos recesivos. Que es este porcentaje. Esto sería el genotipo, y hablando del fenotipo, sería el 75% de peces marmolados y el 15% de peces negros. El cuadro que presentaba anteriormente son el cuadro real con los datos reales y los correctos. Pero también se puede llegar a determinar con otros datos, en este caso tomando en cuenta que la madre es totalmente recesiva y el padre fuera totalmente dominante,
En este caso, llegarían a ser 100% heterocigotos dominantes. En este caso, como el padre llegaría a ser marmolado, el padre es marmolado y la madre es negra, es una pez negra, llegaría a ser el 100% de heterocigotos, y en el fenotipo llegaría a ser 100% de peces marmolados, en el cual en este caso no estaría correcto, ya que en los datos reales la progenie salió 75% de peces marmolados y el 15% de peces negros. Entonces, este cuadro de Punnett estaría incorrecto y habría que ver otras opciones para llegar a determinar la progenie y el entrecruzamiento en el cuadro de Punnett de manera correcta. Y por último, tendríamos uno de los casos que podría ser el siguiente. El padre llegaría a ser 100% homocigoto dominante y la madre llegaría a ser heterocigota recesiva. En este caso, podríamos realizar el entrecruzamiento, lo cual saldría de manera incorrecta también, ya que saldría 100% marmolados, tomando en cuenta que el padre, el marmolado, es el individuo dominante. Entonces, este tampoco sería el cuadro de Punnett correcto, para lo cual nos damos cuenta que el primer cuadro es el cuadro que debemos utilizar en el ejercicio. Ahora vamos a explicar respecto al árbol genealógico, que es también llamado pedigrí. En este caso vamos a hablar solamente de 3 generaciones. De los abuelos, que es la primera generación, de los padres, la segunda generación, y de los hijos, que llegaría a ser la tercera generación. Y bueno, en el caso de los abuelos eran 2 peces ángel de color marmolado, que los vamos a representar de esta manera. Este llegaría a ser el pez macho y esta la pez hembra. En este caso, el macho era quien era el dominante. Junto a la hembra, ambos eran marmolados, de lo cual su progenie nació un pez macho, que es el padre de la progenie que vamos a hablar después. Y este pez macho salió dominante, al igual que los padres, es decir, que salió marmolado. Y el pez entrecruzó con un pez hembra de color negro. La progenie de ambos padres fue la siguiente. Ambos padres colocaron aproximadamente 150 huevos, de los cuales solamente nacieron 50 huevos. Se desconoce el sexo de todos los peces que han nacido, por lo cual vamos a representar los mismos con el símbolo del rombo, que es el símbolo utilizado para los individuos de los cuales se desconoce el sexo. De esta progenie nacieron también otros individuos muertos o no nacieron, que se los representa por un círculo y una línea.
Aproximadamente 100 peces fueron los que no nacieron y aproximadamente fueron también 50 peces los que sí nacieron, de los cuales el 75% de estos peces fueron marmolados, que es del padre, ya que el padre era quien era el dominante. Y en este caso el 15%, como explicaba anteriormente, salieron negras. Acá vamos a mostrar lo que son la primera generación, que serían en este caso los abuelos. Bueno, vamos a ver que la especie dominante en este caso fue el macho. Acá tenemos una raza de pez, que es el pez ángel de color negro marmolado. Como podemos ver, tiene como unas rayas plomas. Y vamos a ver enseguida a lo que es la hembra. Que en este caso es de la misma raza, ¿no? Y también tiene los mismos rasgos fenotípicos que son negros marmolados. Vamos a empezar describiendo lo que es la especie. La especie es pez ángel escalar. Y vamos a verlos un poquito más. Acá estamos mostrando lo que son la primera puesta. Esto ya, bueno, los hemos grabado cuando ya estaban un poquito más grandes. Y lo que hemos visto es el predominio de los negros marmolados. Ahí los podemos ver. Y estamos viéndolos ahí. Esta es la etapa en la cual tenían más o menos unos 2 meses. Eran todavía pequeños. Y en este caso, hemos tratado de hacer el seguimiento, ¿no? Desde que son huevos hasta que son un poco más grandes. Por falta de espacio, en algún momento se han juntado, ¿no? Porque ponen huevos cada 15 días aproximadamente, casi cada 15 a 20 días, entonces en las peceras no hay mucho espacio, entonces sí se han juntado algunos de otras especies, porque lo ideal es que tengan en una pecera por lo menos 5 peces escalares para que entre ellos puedan elegir su pareja, porque los de esta raza de escalares son una especie que elige a su pareja y generalmente mantiene esa pareja. Entonces, lo importante sería, o bueno, lo ideal sería que tengamos por lo menos 5 ejemplares de los escalares para que entre ellos puedan elegir su pareja. Generalmente en genética lo que se hace es una elección forzada, ¿no? De la pareja. En algún momento las personas que crían este tipo de especie hacen una elección forzada de la pareja, lo cual agarran a dos, un macho y una hembra, y los colocan en un lugar aislado para que puedan aparearse. Pero
esa es una manera, tal vez, por así decirlo, artificial, para que puedan aparearse, para que puedan tal vez tener algún rasgo o algún color que se desee, pero lo ideal es siempre que ellos naturalmente elijan a su pareja para que también puedan tener una progenie mucho mejor. En este caso hemos hecho eso, hemos colocado a 5 escalares en una pecera y ellos han decidido cuál iba a ser su pareja. Entonces, de repente, habían unos cuantos intrusos por ahí, doctora. Vamos a verlos. Estos son los 2 abuelos, el macho y la hembrita. Ellos son, bueno, la teoría indica de que entre ellos no hay mucha diferencia, no se puede diferenciar entre macho y hembra a muy temprana vista. Lo que indican es que se dan cuenta de que es una hembra o un macho cuando la hembra pone huevos. Entonces recién uno puede determinar el sexo del pez. Y en este caso nos pasó así, porque hemos conseguido un macho y una hembra. Claro que nos dijeron, ¿no?, que era un macho y una hembra, pero el que nos vendió igual nos dijo que de pronto solamente hasta que ponen huevos uno se da cuenta que es una hembra. Entonces hemos hecho la prueba y ellos son los primeros, ¿no?, que hemos adquirido. Ellos son los primeros. Entre ellos ha habido más o menos un tiempo determinado de unos 2 meses más o menos para que puedan aparearse. La persona que nos indicó nos dijo que la primera camada, porque son inexpertos todavía, a veces llegan a morir porque los peces todavía no tienen la experiencia. Entonces los peces llegan a comérselos a los huevos. Entonces sí, pasó algo similar. Entonces hemos esperado un poco más a que puedan reproducirse. Y bueno, ellos han sido los que se han elegido entre sí. Aquí podemos ver, no sé si se ve muy bien, pero es una foto es el video donde han colocado los huevitos acá y ellos lo que hacen es estar muy atentos a lo que es el proceso de crecimiento de sus bebés. Cuando hacemos una cría natural, ellos agarran y los proveen oxígeno, entonces siempre están pendientes de que ningún otro pez de la pecera pueda acercarse o de repente otros peces se los comen a los huevos. Entonces ellos están siempre pendientes de su cuidado. Van y ambos alrededor hacen el movimiento del agua para que puedan proveerles de oxígeno. Ahí podemos ver. Bueno, la presentación de las especies que nosotros hemos visto, las voy a describir ahora. La etapa de apareamiento comienza más o menos a los 8 meses de vida de los primeros, de los padres.
y más o menos de 5 a 8 meses para el desove y de 20 a 30 días. El número de camadas depende mucho de la temperatura de la pecera y también depende mucho de la edad del animal. Lo que pasa es que cuando un animal es muy joven, a veces ocupa un poco más de tiempo y se colocan los huevos de 20 días o a veces de 28 días más o menos, no dependiendo mucho de la edad del animal. El tiempo de vida de esta raza es más o menos de 4 a 6 años. También dependiendo mucho de la alimentación, del hábitat y también depende mucho de cómo uno se ha reproducido, cuántas veces ha tenido crías y todo lo demás. Bueno, el tipo de hábitat que nosotros hemos tenido es naturalmente, o bueno, en cautiverio, ellos viven en ríos de agua dulce, tropicales, y su alimentación es con comida balanceada en hojuela. El fenotipo de estos, en predominio, el color es negro marmolado, y el pedigrí son especies intactas, y existen, o bueno, existen varios tipos de colores también, que también hay albinos y también hay negros. El tiempo de apareamiento es de 3 días o de hasta 7 días, dependiendo también de la limpieza de la pecera y también dependiendo de la temperatura. Las características heredadas, ¿no? En este caso hemos visto que las características heredadas son en predominio el color negro marmolado. El tipo de aleta, el color de los ojos. Y bueno, hemos visto también lo que es, en este caso, que tienen los bebés cuando han sido fecundados, han tenido un tipo de alimentación con oxígeno. Y eso se hace en un lugar aparte, porque como decía anteriormente, los demás, como hay varios, como podemos ver, suelen comerse los huevitos. Entonces, para poder preservar los bebés, se hace en un lugar aparte. Ay, mira, me tienes que ayudar, no sé cómo hacer esto y el video, mira, se ha comido una araña. Y no me lo... Lo que hemos podido ver acá es la primera etapa. Vamos a hacer una muestra de lo que es la primera etapa, que sería esta. Han elegido este ambiente para poder poner sus huevos. Y esta es de la primera, ¿no? De los abuelos.
y este es de la segunda. Estos ya son los hijos. Hemos visto que ha salido uno negro marmolado y otro que es negro puro. Entonces, esta es la segunda, o bueno, la primera camada en este caso. Ellos son los padres en este caso. Y igual, la misma hermenéutica. Han utilizado, han colocado los huevos y siempre están al pendiente. No hemos podido sacar fotitos, pero en este caso se ha realizado, como les decía, una alimentación artificial, ya que la primera generación, que son los abuelos, han tenido obviamente varios hijos y los demás peces iban a comerse los huevos, entonces hemos preservado y se coloca en un lugar, en una botella, en este caso. También se puede hacer en un ambiente diferente de vidrio. Se coloca acá dentro los huevos para preservar, para que no se los coman los otros peces. Entonces, por este medio se les alimenta. Hemos podido sacar una fotito. Acá también podemos ver otra vez a los padres. Acá también están ellos. Hemos podido sacar varias fotitos, Doc. Hemos puesto énfasis en la última, ¿no? De los nietos, que son los huevos que están acá. Y bueno. Y bueno, de allí ya se nos ha cumplido un poco el tiempo para poder ver a los últimos. Pero hemos sacado, como les decía, aquí se puede ver a los pequeñitos. Tienen bastantes crías, Doc, y la verdad ha sido muy reducido el espacio, entonces ya no hemos cortado hasta ahí. Porque ya después, como le decía, en un principio hemos colocado a cinco ejemplares y la verdad sí tienen bastantes crías, entonces se han mezclado, ¿no? Pero hemos estado al pendiente de cuáles eran los hijos de nuestra cruza, de nuestra primera cruza. Y eso sería, ellos son los hijos de la primera generación. Ha tenido bastantes y por eso también los hemos, a los últimos, a los nietos los hemos alimentado de forma artificial porque ellos podían comerse los huevos y todo lo demás. Y bueno, ese ha sido el resultado, Doc. Tenemos toda la información acá de todo el proceso. Entonces, al final sí se nos ha complicado un poquito, como le decía, porque sí se nos han juntado un poco los peces y no había mucho espacio, pero hemos estado al pendiente de los padres y de los abuelos, ¿no? Y lo de los bebés. Y bueno, eso sería todo, Doc. Muchas gracias por su atención.